La siguiente es una producción de Modo Podcast, la usina sonora del Galpón 11. Secretaría de Cultura y Educación, Municipalidad de Rosario. Los discos son fotografías de un momento musical, una instantánea que perdura a través del tiempo y el espacio, perpetuando melodías y generando emociones que se reinventan con el correr de los días. Una sucesión de canciones que definen historias, lugares, paisajes. Toda canción tiene una razón de ser y un porqué. Todo autor quiso decir algo. En cada escucha surgirán tantas interpretaciones como sentimientos necesiten salir a flor de piel. Bienvenidos a este viaje mágico a través de las canciones, de los discos de mi ciudad, de los discos de mi ciudad. Soy Gonzo Morelli, músico de la ciudad de Rosario. Les voy a contar un poco sobre el disco La Vida en Blues, que fue grabado en el Estudios del Abasto con el ingeniero Álvaro Villagra, un gran ingeniero de grabación que hizo un montón de discos conocidos de acá del rock argentino. Y alguna parte también se grabó en el estudio Long Play Records de Tincho Balsi acá en Rosario. Para mí un disco físico significa una especie de carta de presentación o de alguna manera una especie de conclusión de un trabajo durante años. Yo soy fan del disco desde hace mucho, soy melómano, tengo muchos vinilos, por eso este disco se editó no solo en CD sino también en vinilo. Y por supuesto, a través de Típica Records y Brano Media para plataformas de internet, ¿no? En todas las plataformas se puede escuchar también. Yo era medio reacio a grabar porque había escuchado a Hermeto Pascoal, un gran músico brasileño, que decía: la música grabada es música detenida en el tiempo. Y yo un poco me agarraba de ese eslogan hasta que, bueno, mi primo Adolfo Becassi fue el mentor de esta idea y, bueno, me impulsó y me estimuló para poder grabar este disco, que tiene que ver un poco con algo así, diría yo, familiar, ¿no? Porque, bueno, él desde la producción ejecutiva, arte y diseño lo hizo Diego de Bruno, que es un amigo, es como de la familia, y la pintura de tapa la hizo mi vieja, así que, bueno, eso es lo que tiene el disco, ¿no? El tema con el que abre el disco se llama Carmela's Blues. Es un tema que compuse hace muchos años dando clase. Estaba mirando hacia el patio y vi a mi perra en ese momento que se llamaba Carmela y se me ocurrió una melodía y bueno, y ahí compuse ese tema instrumental y abro el disco con ese tema porque es donde estamos los músicos de la banda estable, ¿no? Pupe Barberis en batería, Tincho Balsi en bajo, Lucas Russo en teclados y quien les habla. Y me parecía que estaba bueno abrir con un tema instrumental que tenga que ver más con el lenguaje de la guitarra en sí, más allá de todas las canciones. Entonces fue el tema para abrir el disco y tiene el ritmo precisamente del shuffle que está dentro del estilo del blues, que más allá de no ser un disco totalmente bluesero, tiene como idea central y como hilo conductor mi interpretación en la guitarra hacia ese estilo.
segundo tema del disco es No Pibe, un clásico de Manal, donde precisamente canta Caburo, que es un referente muy grande del blues local, y la primera guitarra está grabada ni más ni menos que por Claudio Gabis, que fue uno de los integrantes del trío Manal, primer grupo de blues en español. A mí me significó mucho ese tema porque cuando yo era chico compré unos cassettes en un viaje que hicimos con mis viejos. Yo ya tenía edad como para aburrirme viajando con mis padres y pararme en una estación de servicio y vi que se vendían cassettes y vi que estaban los de Manal en oferta y me los compré los dos. Yo habría tenido 15 años, a pesar de que ya los había sentido nombrar o los había leído. Y bueno, y esos cassettes me acompañaron todas esas vacaciones. Y la letra de No Pibe me parece que está muy buena porque de alguna manera es un poco lo que ellos querían reflejar, la cosa antisistema, ¿no? Y bueno, uno es un poquitito rebelde y quise grabar ese clásico, aunque Manal tiene muchos temas muy emblemáticos, pero No Pibe me significa ese recuerdo, por eso bueno, y ni más ni menos, como dije antes, con el gran maestro Claudio Gabis, que es un amigo. Necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer. Mujer, vas a encontrar. El tema número 3 es un clásico de Los Gatos que se llama Rock de la Mujer Perdida, de la etapa donde ya Papo toca la guitarra. A mí me pasó que cuando yo era chico, mi vieja había comprado un disco de esos variados que eran de todos colores, se llamaba Sótano Beat, que todavía lo tengo. Mi viejo me alzaba, como quien dice así, a cogollo, para que yo ponga un disco, un tocadisco que estaba arriba de una heladera, ¿no? Porque si lo tenía a mi altura lo hubiera destrozado, calculo, siendo yo muy niño. Y de todos los temas que he escuchado de ese disco, el que más recuerdo haber escuchado mucho era ese tema, que yo leía que decía Los Gatos, ¿no? Bueno, con el tiempo me entero que el guitarrista era Papo, así que de alguna manera quise homenajear tanto a Papo como a Lito, que es el padre del rock argentino y rosarino. Y me parecía que ese tema lo tenía que cantar junto a Ike Parodi, que es una de las grandes voces que tenemos en nuestra música. Bueno, por eso grabé Rock de la Mujer Perdida, porque me hace acordar a cuando yo era muy chico y escuché una guitarra eléctrica de Moller. Nunca estuve aquí, querida. Nunca estuve aquí ni nunca estaré. No me canso, no, querida. Nunca tuve sueño, nunca estaré aquí donde no es tu puerta. Nunca estuve aquí ni nunca estaré a lo de la hierba verde. Dale que tu canto pasa por mí, por mí, por mí. El tema número 5 es Suspensión, un tema bastante oscuro del primer disco de Invisible. En realidad mi primo Adolfo Becasi, que lo mencioné antes, me hizo escuchar cuando yo tenía 12 años ese tremendo disco de Invisible que tiene una tapa genial y que trae un simple dentro del sobre, ¿no? Insert, que yo por supuesto ese disco lo tengo. Y me parece Suspensión que es un tema bastante pesado para lo que era la impronta spinettiana. De hecho escuché primero Invisible y después Pescado Rabioso, pero bueno, y el tema ese me parece impresionante y ahí lo grabé con mi vieja banda Bonzo Blues Band, que son Marcelo Sala en batería, Marcelo Gallo en bajo y Leo Vega en guitarra, y lo canté junto a un gran compositor rosarino, Rubén Goldín, que yo dije qué mejor que la voz al estilo Spinetta que la de Rubén. Y hubo algo muy gracioso porque cuando Rubén se lo comenté, se enganchó mucho y demás, y cuando llegó al estudio me dijo, pero vos estás loco, no puedo reproducir las palabras que me dijo. Dice, ese tema Luis lo cantó cuando tenía 23 años, dice, yo ya tengo edad. Bueno, pero le salió genial y lo trabajamos mucho
y tratamos de buscarle exactamente el mismo sonido vintage a todos los instrumentos y al color de la guitarra, de la voz y demás. Y bueno, el Flaco para mí significó mucho, la poesía, su forma de vida, su espíritu de lucha incansable. Y yo digo que es mi guía espiritual de alguna manera, ¿no? Porque creo que fue un artista íntegro en todos los sentidos. No solo en lo musical, sino en lo que tiene que ver con la vida misma, ¿no? Así que bueno, un homenaje a Luis, uno de los 3 homenajes que hice en el disco. Me llevaré mis huesos al salir de trabajar. Me llevaré mis huesos al salir de trabajar. Tus cadenas. Bueno, Tus cadenas es un shuffle que yo compuse hace mucho y siempre pensé en un estilo de la Mississippi o un estilo de Chicago, Blues Chicago, ¿no? Me acuerdo que Ricky Tapia en uno de esos encuentros en los escenarios me dijo: algún día cuando quieras que te grabe algo, avísame. Y pensé directamente en este tema, que es un tema que la letra me ayudó un amigo, Carlos Gamboni, que fue el que me escribió algunas letras del primer disco. Y bueno, entonces le dije a Ricardo se recopó, me mandaba grabaciones de cómo cantarlo, y también convoqué a un gran armonicista de la ciudad, Franco Capriati, y al maestro Ciro Fogliata en teclados. Bueno, una historia viva de nuestro rock, Los Gatos, Polifemo, Calamaro, etcétera, etcétera, que también es un músico que cuando viene a la ciudad me convoca siempre para tocar con él. Así que le dimos ese sonido bien Chicago, bien shuffle, y bueno, yo lo había grabado, y Ricardo Tapia cuando grabó lo escuché cantar a él, tuve que volver a grabarlo porque traté de seguir un poco el estilo de su fraseo, ¿no? Que tiene un fraseo impresionante, y le quedó hasta, te diría, medio Ray Charles. La verdad que es un lindo tema y es generalmente el que uso para difusión porque bueno, es de mi propia autoría y porque es un tema muy divertido. Es la mujer que puedo amar. Ayer la vi. Es la mujer que puedo amar. Ella iba caminando por la avenida principal. Hace justo un año nos fuimos. Pueblos del Norte, tema del Carpo. Yo desde hace muchos años, después de que toqué con Papo, me invitó a tocar, tuve el honor de tocar con él cuando presentó Papo y Amigos acá en la ciudad. Prometí que en agradecimiento siempre hacer un tema de él en vivo, aunque sea 1 o 2 temas, y de hecho algún homenaje, y grabar. En el primer disco grabé la letra del Hombre Suburbano con una música de Muddy Waters, y acá hice una versión al estilo de Fleetwood Mac, un estilo muy Chicago también, con la letra de Pueblos del Norte. Entonces es una manera de homenajear al Carpo que me ha dado tanto y que fue un poco una bisagra en mi carrera artística y profesional. Y lo invité al gran maestro y amigo Miguel Botafogo en guitarra, que tocó con se llama Cigar Box, que es una caja de cigarros con 4 cuerdas y un slide. Él fue a grabar allá al estudio de Álvaro, y me acuerdo que llevó 2 o 3 guitarras y probando quedó al final la Cigar Box y le dio un toque bien blusero, bien al estilo de Botafogo. Así que bueno, yo las canciones que grabo de Papo generalmente son versiones mías, digamos, ¿no? No las copio exactamente igual, pero quería que también esté alguno de sus temas que no son de los más populares de Papo ni de los grandes éxitos, digamos. Y bueno, grabé Pueblos del Norte. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que a tu lado
el famoso tema de Pototo para saber cómo es la soledad. Cuando era niño, mi abuelo compró un disco de música variada para que sus nietos pudieran escuchar en su casa, en el combinado de su casa, algún disco que tuviera que ver con la época actual. Yo habré tenido 5 o 6 años. Y de todos los temas que escuchaba me quedó muy en la memoria siempre esa canción, que es el tema 2 del lado 2, lo tengo presente todavía, que viendo el disco hoy día quedó surcado de tanto escucharlo. Yo leía que decía Almendra, no sabía que era Spinetta, quién era y demás. Y bueno, por eso quise grabar ese tema. Y ahí convoqué a 2 grandes amigos, Fabián Gallardo y Gonzalo Aloras, para que armen las voces, y Fabi se encargó de armar todo lo que son los arreglos vocales y corales en el estudio en el momento, con un profesionalismo y una grandeza única. Y también convoqué a Virginia Morelli, mi hermana, en violonchelo, y a Pablo Farhat en violín, que es el violinista de Changos Pasiuk y demás. Entonces hicimos una versión bastante interesante con cuerdas y voces, y tuve la suerte de pasárselo a Rodolfo García, que fue protagonista de esa canción. Le gustó muchísimo la versión, que me dio las gracias y dice que se emocionó de escucharla con una versión más renovada y con esos arreglos, ¿no? Y bueno, y con respecto a la soledad, sí, yo no sé si es miedo la palabra, pero es difícil estar solo, calculo que debe ser difícil. En los momentos que tuve que pasarlo no me fue nada fácil, así que la letra me significa mucho también, y por la historia del tema en sí, que es una historia muy rara, muy loca, de alguien que supuestamente había fallecido, y el flaco, siendo muy chico, a los 16 años, escribió esa letra y resulta que no, que era todo una broma que le habían hecho, y bueno, esa persona está viva hoy. Así que bueno, ese es el tema de Pototo. Ahora voy a hablar del tema 9, que es Rana Gogó, un tema instrumental con un ritmo llamado Mambo Feel, termina con un cha-cha-cha, ¿no? En realidad ese tema, yo tuve Citroën, tuve 2 Citroën 13D hace muchos años, y un día iba por la zona del monumento y me para un flaco con un volante que decía que había una especie de encuentro de citroneros y demás, que ellos viajaban mucho, que les gustaba ir de acá para allá. Yo digo, mira, yo con este auto no pienso hacer un viaje largo porque más de 90 o 100 kilómetros no va. Pero si quieren les hago una canción para los... Le dije, algún tema instrumental. Y bueno, se me ocurrió ese título de la canción, Rana Gogó, porque tiene que ver con el formato del auto, que es una rana. Era el Rana Club llamado, ese lugar de encuentro. Y bueno, hice ese tema con ese ritmito de Mambo Feel que tiene un poco que ver. O sea, la música a veces refleja y tiene imágenes, si se quiere, ¿no? Para mí, muchos ritmos musicales tienen una imagen muy determinada y creo que es adecuada para lo que es el Citroën 13B, que va a los saltitos. Bueno, el tema 10, que se llama Sofi Zaraga, es el tema con el que cierro el disco de vinilo, porque el CD tiene 3 bonus. En el disco de vinilo yo prioricé a todos los invitados, o sea, en los 10 temas que están en el disco, están los invitados, y los 3 bonus que vienen en el CD estamos nada más que los 4 músicos estables. A mí me gusta mucho la música de la India desde chico, la conocí a través de George Harrison, tocando el sitar, y después de Ravi Shankar. De hecho, cuando George Harrison falleció, me hice un tatú en el brazo derecho del símbolo del Om, en la meditación. Y Sofi Zaraga es la combinación de los 2 nombres de mis hijas, Sofía e Isabela, y el raga es el estilo de música hindú. Y tuve que inventar
instrumentos, un poco con la guitarra dobro, afinándola diferente, pasándole un arco de violín para lograr lo que es la tambura, las tablas, conseguí unas tablas para tocarlas. Ese tema lo grabé yo solo y con un slide haciendo una especie de sitar. Entonces fue un experimento que hicimos en el estudio con Tincho, que me ayudó un montón en la parte técnica, que es un gran productor discográfico, Tincho Balsi, y quedó ese ra como para cerrar, digamos, ¿no? Y un poco para meditar también. Es una música muy interesante. Número 11, que sería el primer bonus del CD, Ana no duerme. Bueno, un tema de Almendra, que yo la suelo escuchar en un simple de vinilo, un disquito simple en un Winco. Del primer disco de Almendra, de todas las canciones que escuché en su momento, la que más me gustó fue esa canción. Y nosotros hicimos una versión un poco más funk, que la usamos siempre para abrir los conciertos. Es una especie de caballito de batalla para abrir los conciertos. En realidad no estaba pensado grabarlo, pero cuando nos pusimos a ensayar y a probar, sobre todo en el estudio de grabación, medio como que nos enganchamos y terminamos grabándola. Y Álvaro le buscó un sonido a la voz al estilo John Lennon, como los discos de John Lennon, que vas la voz que se llama doblada, vos cantás 2 veces lo mismo y le busca un efecto que me dijo, mira, esto te lo hago bien en el estilo John, si te gusta decime, si no, bueno. Y al final quedó. En ese tema estamos nada más que los 4 miembros estables de la banda. Tema número 12, Slide Blues. Bueno, este es otro homenaje a Papo, obviamente por el género bluesero y porque el primer disco de Papo's Blues que compré fue el volumen 6, donde está ese tema, ¿no? Yo también hice una especie de versión diferente donde grabé una guitarra slide con afinación abierta que se llama, en re, y le grabé otra guitarra encima tocando algunos motivos al estilo de cómo graba Buddy Guy, que es un gran guitarrista de Chicago, donde vos pones un micrófono de cantada delante del cuerpo de la guitarra y se escucha el sonido de la púa. Entonces le dimos ese sonido característico que mucha gente no lo sabe eso. Es un jate que yo ya lo tenía en la cabeza y se lo propuse a Tincho y quedó bien. Y la letra sí, habla de que de alguna manera, por más que te guste otra música, para mí el blues es fundamental y que con 3 tonos se pueden hacer un montón de cosas. Y bueno, como ya te decía recién, les comentaba que ese fue una de las primeras canciones que escuché de Papo's Blues, a pesar de que había escuchado en otro lado el volumen 3, que es el clásico de Sucio y Desprolijo y demás. Pero en una disquería el primero que me crucé fue el volumen 6 de Papo, donde está esa canción Slide Blues, y también le di una versión un poco más oscura, más diferente, al estilo más de John Lee Hooker. Al hornero, una vez de rapiña picoteaba un cordero. La lechuza se prendió de los ojitos de una rana chiquitita y de un sapito. Todas las abejas y todas las ovejas fueron masacradas
masacradas por la gran araña. Los mosquitos... Tema de los mosquitos. Bueno, yo admiro mucho a León Gieco desde chico y tuve la suerte y el honor de poder grabar junto a él y tocar en varias presentaciones, acompañarlo. Quería homenajearlo con alguna canción. Y este es un tema que aparece como bonus en el disco volumen 4. La versión original era solamente con guitarra en vivo. Entonces decidí hacer una versión Power Country, que sé que a él le gusta mucho, porque pensando en que se lo podía hacer llegar para que lo escuche, ¿no? Por supuesto ahí invité a mi ex compañero de Mr. Mojo y un gran músico, armonicista y cantante, compositor, Fabricio Rodríguez, con quien compartimos esos momentos con León. Y también pensé un poco en cada parte de la letra de la canción, en quién podría cantarla. Entonces ahí nomás dije, bueno, Coqui de Bernardi, Popono Romero, Francisco Funes y Pablito Pino, ¿no? Por supuesto que compartieron también con Fabricio cantando y tocando la armónica, y como en todas las canciones también participo yo en la voz. Y bueno, quise homenajear a León con el tema de los mosquitos. Fueron masacradas por la gran araña. Los mosquitos picoteaban a un chancho estancado, masticando mariposas de los pantanos. ¡Ay, qué vida es esta! Salieron a matarse todos los animales. Un pavo real perdió todas sus plumas en una sangrienta encrucijada de pumas. La calandria fue atrapada por la serpiente, los conejos pisoteados por el elefante. La hiena cantaba una triste canción, las hormigas bailoteaban sobre las iguanas, el caimán se comió al pajarito que le limpiaba los dientes con su piquito. ¡Ay, qué vida es esta!, dijo un cazador. Salieron a matarse todos los animales. ¡Ay, qué vida es esta!, dijo un cazador. Salieron a matarse todos los animales. Salieron a matarse todos los animales. Modo Podcast, la usina sonora del Galpón 11. Secretaría de Cultura y Educación, Municipalidad de Rosario.